Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea cual sea el horario donde nos veas o nos escuches. El día de hoy les traigo la actividad integradora de mi materia de Derecho Procesal Penal para la licenciatura en Seguridad Pública por parte de UDEMEX. Mi nombre es Abraham Tonatiu Corona Espitia con matrícula UDX 0224-217. En lo que es la parte de nuestra actividad integradora, hablaremos sobre fundamentos históricos y constitucionales, justicia restaurativa, el procedimiento penal, procedimientos especiales y ejecución de sentencias, así como sus conclusiones y mis referencias. El derecho procesal penal mexicano es el esqueleto que da forma al sistema de administración de justicia en materias penales. Su evolución histórica, fundamentos constitucionales y la interacción entre diversas instituciones permiten garantizar el debido proceso y la protección de derechos fundamentales. Esta exposición se adentra en cuatro unidades, desde el marco general del proceso penal, la justicia restaurativa, la dinámica del procedimiento y finalmente los procedimientos especiales, que se aplican en ciertos casos. Cada unidad nos muestra la complejidad y la riqueza del sistema penal que busca no solo castigar conductas delictivas, sino también prevenir, reparar y asegurar el balance entre derechos de las partes involucradas. Así pasamos a lo que es la unidad uno, Derecho Procesal Penal Mexicano. Historia y fundamentos del derecho procesal penal. Para comprender el derecho procesal penal actual, debemos remontarnos a la época colonial. En aquel entonces, si el sistema estaba inspirado en el modelo inquisitivo español e indiano, donde las averiguaciones se hacían en secreto y la confesión del acusado era la pieza central del juicio, no existía la transparencia ni la igualdad procesal que hoy consideramos imprescindibles. En 1886 se promulga el Código Federal de Procedimientos Penales, que consolidó un proceso predominante, escrito y formalista, con escasas intervenciones de las defensas y casi nula publicidad. Sin embargo, el gran cambio llegó el 18 de junio de 2008, con una reforma constitucional que transformó el sistema penal mexicano. Se adoptó un modelo acusatorio oral, público y garantista, basado en los principios de igualdad procesal, presunción de inocencia y respeto a los derechos humanos. Estos principios están plasmados en el artículo 14, 16 y 20 de nuestra Constitución. Destaca, por ejemplo, la presunción de inocencia, que nos recuerda que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. El debido proceso, la legalidad y el derecho de contradicción que garantiza a las partes impugnar las pruebas y alegatos de la contraparte. Facultades y competencias. En el nuevo modelo, cada autoridad tiene funciones claras. El Ministerio Público dirige la investigación, coordina con la policía y presenta la acusación. La Policía de Investigación asiste al Ministerio Público en la obtención de pruebas, búsqueda y cumplimiento de órdenes judiciales. Los jueces de control y de enjuiciamiento se encargan de garantizar el respeto a los derechos humanos y la legalidad de los actos procesales, sin involucrarse en la investigación directa para conservar su imparcialidad. La competencia, por su parte, define quién y cómo puede conocer un caso. Se clasifican en territorial, según el lugar del delito; material, según la naturaleza del delito, federal o local; personal, si la persona implicada goza de algún fuero; funcional, dependiendo de la etapa procesal en que se encuentre el asunto. Actos procesales y colaboración entre autoridades. Los actos procesales son todas las actividades que realizan las partes y autoridades durante el proceso. Deben cumplir formalidades, fecha, firma, lugar y competencia, entre ellos resoluciones judiciales, autos, sentencias y acuerdos, todos fundamentos y motivados, despacho de los asuntos, organización de expedientes, acumulación o separación de causas según convenga al desarrollo del proceso, correcciones disciplinarias y medidas de apremio,
como arresto hasta por 36 horas o uso de la fuerza para asegurar el cumplimiento de las órdenes. La colaboración entre autoridades es vital en la investigación y se canaliza a través de instrumentos como cateos, siempre con orden judicial, términos procesales que marcan plazos para presentar pruebas o dictar resoluciones, citaciones y notificaciones para garantizar que las partes estén informadas y puedan ejercer sus derechos. Acción penal y proceso. Finalmente, el proceso penal es la serie de actos jurídicos destinados a determinar la existencia de un delito y la responsabilidad del imputado. Se divide en cuatro etapas: investigación, intermedia, juicio y ejecución. La acción penal es el poder del Estado para perseguir delitos y puede ser pública, ejercida por el Ministerio Público en la mayoría de los casos; privada, ejercida directamente por la víctima en supuestos como injurias o difamación. Además, existen los criterios de oportunidad, que permiten al Ministerio Público abstenerse de ejercer la acción penal cuando el delito es menor y el imputado repara el daño o se busca una salida restaurativa, despresurizando así el sistema y privilegiando la reparación y la justicia restaurativa. Unidad número 2: Justicia restaurativa. Justicia restaurativa y reparación del daño. La justicia restaurativa propone reconstruir el lazo social afectado por el delito, anteponiendo el diálogo y la participación activa de la víctima y del infractor para alcanzar acuerdos que reparen el daño e impidan la reincidencia, a diferencia del modelo punitivo centrado en el castigo. A través de la mediación penal, la conciliación y los círculos restaurativos se generan espacios de acuerdo y de encuentro donde las partes acuerdan soluciones directas, evitando procesos largos. La suspensión condicional del proceso, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ofrece al imputado la oportunidad de reconocer su responsabilidad y cumplir requisitos como reparar económicamente el daño, mantener distancia de la víctima y someterse a vigilancia judicial, para que al cumplirlos el proceso se extinga. Para la víctima, la reparación del daño es un derecho que abarca desde la restitución de bienes y el pago de indemnizaciones materiales o morales, hasta gestos simbólicos de reconocimiento. Todo ello con el respaldo del Estado mediante embargos o medidas cautelares reales. Sujetos procesales. En nuestro sistema, cada sujeto procesal cumple un papel esencial. El Ministerio Público investiga los hechos, ejerce la acción penal y coordina a la policía investigadora en detenciones, cateos y aseguramientos. La víctima, por su parte, tiene derecho a ser informada, protegida, escuchada y reparada, y puede intervenir activamente durante el proceso. El imputado goza de presunción de inocencia, defensa técnica adecuada y un juicio justo. En audiencia puede declarar, guardar silencio o contradecir pruebas. Sus defensores, ya sean de oficio o particulares, salvaguardan sus garantías, mientras que peritos, intérpretes y traductores actúan como auxiliares para aportar el conocimiento técnico y lingüístico que garantice la igualdad procesal. Medidas cautelares. Con el fin de asegurar la comparecencia del imputado, proteger a la víctima y preservar pruebas, el juez de control puede imponer medidas cautelares proporcionales y fundamentadas. Entre las personales destacan la prisión preventiva, solo en casos graves, la obligación de presentarse periódicamente, la prohibición de salir del país, la restricción de acceder a la víctima y el uso de localizadores electrónicos, todo de acuerdo al riesgo procesal. Las medidas reales, por su parte, buscan garantizar la reparación del daño mediante el embargo de bienes, el aseguramiento de cuentas bancarias o el decomiso de objetos vinculados al delito. Tanto unas como otras deben respetar los derechos humanos y someterse a revisión periódica para evitar abusos. Averiguación previa. La averiguación previa fue la etapa secreta y escrita del sistema inquisitivo mixto, anterior a la reforma de 2008.
En el Ministerio Público recababan denuncias, pruebas y declaraciones sin plena participación del imputado. Su estructura integra por peritajes, inspecciones e informes. Culminaba con la consignación del expediente ante el juez si se hallaba mérito, dando inicio al proceso formal. Aunque hoy ha sido sustituida por la carpeta de investigación, comprenderla nos ayuda a valorar la trascendencia de la transición hacia un modelo acusatorio oral y transparente, más respetuoso de los derechos humanos. Pasamos a lo que es la unidad 3, que es el procedimiento. Aspectos generales del proceso penal. El proceso penal es el conjunto ordenado de actos jurídicos regulados por la ley mediante los cuales el Estado investiga, juzga y en su caso sanciona a una persona por la comisión de un delito, siempre con la finalidad de proteger los derechos humanos, la legalidad y la justicia. En México opera bajo el sistema acusatorio oral instaurado tras la reforma constitucional de 2008, diseñado para promover la transparencia, la igualdad entre las partes, la celeridad y el debido proceso. Históricamente se han identificado tres sistemas de procedimientos penales: el inquisitivo, caracterizado por su naturaleza secreta y escrita, y la concentración de funciones, el acusatorio, público y contradictorio, con separación de roles entre juez, fiscal y defensa, y el mixto, que combina una fase escrita de investigación con una fase oral de juicio. Nuestra realidad actual se sustenta en el modelo acusatorio oral, que representa un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales y la esencia del sistema de justicia penal. Etapas iniciales del proceso penal. El proceso penal arranca con la etapa de investigación o preinstrucción, en el que el Ministerio Público recaba pruebas para determinar si existen elementos suficientes para imputar un delito, dividiéndose en una fase inicial, sin judicialización, y una fase complementaria. Una vez que el imputado ha sido vinculado a proceso, su inicio puede derivarse de una denuncia, querella o de oficio, según la naturaleza del delito, y durante este tramo se ejercen actuaciones como inspecciones oculares, registros con autorización judicial y aseguramiento de objetos relacionados con el delito, siempre con el propósito de proteger las evidencias y respetar los derechos procesales. Asimismo, es posible que la acción penal no se ejerza por causas de extinción, como la muerte del imputado o la prescripción, o bien mediante la aplicación de criterios de oportunidad. Medios de constatación y avance del proceso. Para verificar hechos relevantes se emplean medios de constatación como la prueba anticipada ante riesgos de pérdida de evidencia y la prueba irreproducible, por ejemplo, cuando una víctima se encuentra en riesgo de fallecer. El registro de la investigación, concentrada toda la documentación generada por el Ministerio Público y la policía, se rige por los principios de objetividad y legalidad. Paralelamente, la cadena de custodia garantiza la conservación e integridad de los indicios desde su obtención hasta su presentación en juicio, pues cualquier falla podría invalidar la prueba. En esta fase, el Ministerio Público formula la imputación, comunicado al juez y al imputado los hechos atribuidos con base en la evidencia recabada, y si se constata elementos suficientes, dicta la vinculación a proceso para dar paso a la investigación formal y, en su caso, al cierre de la misma antes de iniciar la etapa intermedia. Etapa intermedia, juicio y sentencia. La etapa intermedia tiene como objetivo depurar el proceso, delimitando las pruebas que se presentarán en juicio, definiendo los hechos controvertidos y resolviendo excepciones procesales durante la audiencia, en la cual el Ministerio Público presenta la acusación formal
y la defensa puede oponerse, solicitar el sobresentimiento o aportar pruebas. Al concluir, el juez emite el auto de apertura a juicio oral. El juicio se desarrolla de manera pública, oral y contradictoria ante el juez o tribunal de enjuiciamiento, quienes valorarán las pruebas y alegatos presentados para emitir una decisión fundamentada. Finalmente, se dicta la sentencia, que puede ser absolutoria si no se prueba la culpabilidad o condenatoria si se demuestra la responsabilidad penal y contra ella cabe interponer los recursos previstos por la ley, asegurando así el derecho a la revisión y a la tutela judicial efectiva. Con esto pasamos a lo que es la unidad número 4, procedimientos especiales. Recursos en el proceso penal. Los recursos son vías procesales diseñadas para que las partes puedan cuestionar resoluciones que consideren erróneas o injustas, asegurando que un órgano superior las revise y, si procede, las modifique o deje sin efecto. La revocación se plantea ante el mismo tribunal que dictó la resolución, buscando anular o cambiar decisiones de trámite o de escasa complejidad. La apelación, en cambio, se eleva a una segunda instancia para que analice fallos de fondo emitidos por un juez de control o de juicio oral, pudiendo confirmar, modificar o revocar el fallo. Cuando se trata de sentencias firmes, existen la revisión extraordinaria, aplicable solo en circunstancias excepcionales, como la existencia de pruebas falsas, hechos nuevos, determinantes o violaciones graves al procedimiento, lo que convierte a este recurso en un control último de la legalidad. Procedimiento por delitos de acción privada. En los delitos de acción privada, el avance del proceso depende exclusivamente de la voluntad de la víctima, quien debe presentar una querella formal ante el juez y aportar las pruebas suficientes que sustenten su acusación, pues el Ministerio Público no interviene salvo en actos muy puntuales. Solo la víctima directa o su representante puede iniciar y sostener este procedimiento, que sigue las etapas de investigación, audiencia preliminar, juicio y sentencia, aunque adaptadas a su protagonismo. En caso de lagunas o vacíos normativos, se aplica de manera supletoria las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, siempre que resulten compatibles con la naturaleza privada del proceso. Procedimientos especiales. Existen procesos que por su finalidad o por las condiciones del imputado requieren reglas distintas al procedimiento ordinario, sin renunciar jamás a los derechos humanos y al debido proceso. El procedimiento abreviado ofrece una salida anticipada al caso cuando el acusado reconoce su responsabilidad y cuenta con asesoría legal, lo que permite reducir su pena bajo control judicial. Para las personas inimputables con trastornos mentales que impiden comprender la ilicitud de sus actos, no se imponen pena sino medidas de seguridad como tratamientos especializados. Así, en el caso de pueblos y comunidades indígenas, se reconoce la posibilidad de incorporar su cosmovisión y tradiciones jurídicas siempre que dichas participen, respeten los estándares internacionales de lo que son los derechos humanos. Ejecución de la sentencia penal. Una vez que la sentencia adquiere firmeza, se inicia la etapa de ejecución ante el juez de ejecución, quien vela por la imposición de la pena y las condiciones de cumplimiento respeten la ley y los derechos de la persona sentenciada. Esta autoridad resuelve controversias que surjan durante el cumplimiento y supervisia de la aplicación de beneficios penitenciarios, que pueden incluir reducción de la condena, libertad condicionada, trabajo externo o visitas familiares extendidas.
siempre sujetos a requisitos de buena conducta y periodicidad. El tratamiento preliberacional prepara al interno para su reinserción social mediante apoyo psicológico, capacitación laboral y seguimiento institucional, buscando que la pena cumpla además su función de reintegración de manera efectiva a personas a la comunidad. El proceso penal es una herramienta fundamental para que el Estado garantice justicia de manera ordenada, respetando los derechos humanos y asegurando que cada persona reciba un trato justo durante la investigación. El juicio y la sentencia a partir de la reforma constitucional de 2008, México adoptó el sistema acusatorio y oral, lo cual marcó un avance en la transparencia y la equidad del procedimiento, alejándose de prácticas secretas y unilaterales. Entiendo que el proceso inicia desde la investigación, donde el Ministerio Público debe actuar con objetividad para recabar pruebas de manera legal, protegiendo la evidencia mediante mecanismos como lo que es la cadena de custodia y cuidando que cualquier actuación respete los derechos del imputado. Conforme avanza el proceso, la etapa intermedia permite depurar y definir el caso que se presenta en juicio, asegurando que solo llegue a juicio los hechos y pruebas relevantes. El juicio y la sentencia son la culminación de todo el proceso, donde la evidencia y los argumentos de las partes se valoran públicamente, asegurando que cualquier decisión de condena o absolución sea producto de un análisis justo y objetivo. De esta manera, comprendo que el proceso penal no es solo una serie de trámites, sino un mecanismo esencial para garantizar justicia en una sociedad democrática. De antemano, agradezco mucho tu atención. Espero verte la próxima vez en algún otro proyecto. Gracias y hasta pronto.